Gracias por vuestras oraciones y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para meditar su palabra esta tarde, esta noche. Vale. Amado Padre, gracias. Queremos darte con todo nuestro corazón. Otra vez más, volvemos a encontrarnos, Señor, separados en la distancia, pero unidos en un mismo amor, en la misma familia, la familia de Dios, y con un apetito espiritual, deseos de conocer más de tu palabra. Pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu para que podamos encontrar en ella la bendición que venimos hoy a buscar de ti. Recibe nuestra gratitud y adoración, que la presentamos con todo nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues esta noche vamos a estar entrando en los libros sapiensales y también o libros poéticos, porque vamos a intentar hacer un maratón, ¿vale? Tenemos que avanzar porque si no se nos eh, estira en el tiempo mucho el estudio, pero bueno, intentaremos sacar la médula de cada uno de estos preciosos libros a los cuales acudimos frecuentemente, ¿no? Porque si bien el Antiguo Testamento a veces no suele ser un lugar a donde recurrimos porque nos parece lejano, en una cultura diferente, no pasa lo mismo con los libros que vamos a ver hoy. Salmos es tal vez uno de los libros preferidos de todos los cristianos y más aquellos que hablan del buen pastor o del pastor o del sufrimiento del Señor Jesús, los salmos mesiánicos. Cuánto consuelo y aliento han traído a nuestros corazones. No les hacemos justicia, hermanos, a la hora de meditar en ellos y a la hora también de intentar resumir, por supuesto, no estamos dejando de lado muchísima riqueza. Pero bueno, lo que pretendemos también es presentar un panorama general de cada libro, de modo tal que cuando vayamos a él, pues tengamos ese respaldo y eso nos ayude también a ubicarnos y a extraer de una manera correcta, porque tristemente a veces interpretamos mal las escrituras. Entonces, ese es un peligro en el que cualquiera de nosotros puede caer por ignorancia o precisamente por no haber recurrido a estos recursos que hoy tenemos que nos permiten entrar en la palabra de Dios de una manera más sabia, ¿vale? Entonces, voy a compartir la pantalla como hacemos cada día y así vamos a entrar en el primero de los libros de hoy, que es el libro de Job. Aquí lo tenemos, el libro de Job. En este caso, una presentación algo diferente a la habitual, eh, porque está ilustrada, ¿vale? Ahí tenemos un hombre con la cabeza inclinada, está semidesnudo y en una posición de abatimiento completo, y hay tres amigos que le observan con cierto dolor, otro con algo más de actitud de indiferencia o de juicio, y es precisamente el tema que hoy nos corresponde al comenzar la clase. Con otros libros de la Biblia, Job lleva el nombre del personaje primordial de la narración. Este nombre pudo haber sido derivado de la palabra hebrea para persecución, ¿vale? Y por esta razón significa el perseguido. Y la verdad es que esto es un poco lo que los amigos de Job de alguna manera van a hacer, porque precisamente en lugar de darle aliento, consuelo, lo que hacen precisamente es perseguirle. De allí que algunos sugieran
que este nombre significa el perseguido, o de una palabra árabe que quiere decir arrepentirse, y por esta razón significa el arrepentido. El escritor relata una época en la vida de Job. La vida de Job fue mucho más larga que esto. Como veremos luego, entendemos que era una época donde los hombres tenían una longevidad extraordinaria, lo cual nos lleva a pensar que probablemente fue en la época patriarcal. Los escritores del Nuevo Testamento citaron de manera directa a Job en dos ocasiones. En Romanos 11:35, donde Pablo dice, ¿quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Que aparece en Job 41:11, y luego 1 Corintios 3:19, donde se habla que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, y parece ser una cita paralela a la de Job capítulo 5, donde dice que él prende a los sabios en la astucia de ellos. Pero además, Ezequiel capítulo 14 y Santiago capítulo 5 muestran que Job fue una persona real. De hecho, ahí en Ezequiel es Dios mismo a través de su profeta llamando o intentando corregir al pueblo de Israel, donde hace mención de tres varones que fueron reales, literales, que fueron parte de la historia bíblica o de la historia de Dios: Noé, Daniel y Job. Y de hecho el Señor les utiliza tanto en el versículo 14 como el versículo 20 para hablar de que ellos, por su justicia, solo librarían sus propias vidas. Y luego también Santiago le menciona como ejemplo: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es misericordioso y compasivo. Así que esto nos hace pensar en que no es una historia ficticia. El libro no nombra a su autor. Job es un candidato poco probable, porque el mensaje del libro descansa en la ignorancia de Job de los acontecimientos que ocurrieron en el cielo con relación a su situación. Bueno, esto es un argumento, ¿vale? Nosotros estamos aquí de alguna manera reuniendo opiniones diferentes, pero hay quienes sugieren que como la primera parte no está escrita en primera persona, tampoco lo está el último capítulo, de alguna manera se está recogiendo los discursos de los amigos de Job, incluso también cuando Job habla, parece ser que alguien recoge, anota lo que él expone. Una tradición talmúdica sugiere a Moisés como el autor, debido a que la tierra de Uz era adyacente a Madián, donde Moisés vivió durante 40 años, y él pudo haber obtenido un registro de la historia allí. La fecha de la escritura del libro puede ser mucho después de los acontecimientos registrados. Esta conclusión está basada en la edad de Job, porque se nos dice en el capítulo 42, versículo 16, en los años que vivió. Luego también hubo un periodo de vida de él de casi 200 años, el cual encaja en el periodo patriarcal. Abraham, por ejemplo, vivió 175 años. Esto lo encontramos en Génesis 25. Y luego la familia patriarcal como una unidad social. También otro argumento es que los caldeos que asesinaron a los siervos de Job, cosa que está relatada en el primer capítulo, eran nómadas y aún no se habían vuelto moradores de ciudades. También la riqueza de Job fue medida en ganado. No se hablaba de oro o de plata, sino más bien de bueyes, de camellos, de mulas, de ovejas, etcétera, etcétera. Por otro lado, las funciones sacerdotales de Job dentro de su familia. Esto llama mucho la atención, porque
en ningún momento se hará mención a la ley. Si Job hubiese vivido después de que Moisés entregara la ley en el Sinaí al pueblo de Israel, semejante situación de Job haría que él buscara refugio o respuesta en precisamente esa ley que había sido entregada. Sin embargo, no hay alusiones a la ley de Moisés. Por lo tanto, hay también un silencio básico en asuntos tales como el pacto de Abraham, Israel, el Éxodo, la ley de Moisés. Los acontecimientos de la Odisea de Job parecen entonces ser patriarcales. Job, por otro lado, parecería saber de Adán, por lo que menciona en el capítulo 31, también del diluvio acaecido durante la época de Noé, de acuerdo a lo que menciona en el capítulo 12, verso 15, y estas características culturales históricas halladas en el libro parecen colocar los acontecimientos cronológicamente en un tiempo probablemente después de Babel, pero antes o contemporáneo con Abraham. ¿Vale? La Torre de Babel se encuentra registrada en la historia en Génesis 11 y también luego al final se habla en ese mismo capítulo de Abraham. Por lo tanto, personalmente yo me inclino a pensar que Job existió, vivió y enfrentó esa situación. Incluso los amigos de Job eh, no hacen mención de la ley de Moisés. Por lo tanto, había un conocimiento que los hombres de las familias tenían en cuanto al bien y al mal, pero incluso los argumentos que luego los amigos van a utilizar podrían incluso haber argumentado sus opiniones quizá de una manera más concreta, cosa que no hicieron. El cuadro bosquejo que acompaña nuestro apunte nos señala una serie de divisiones. Primeramente, las escenas en el cielo, que son la introducción al sufrimiento. El libro de Job para nosotros es una bendición, realmente, porque nos permite mirar como por el ojo de una cerradura, ¿no? Lo que está sucediendo en el ámbito de la presencia de Dios. Y eso nos da información, eso nos permite saber cosas que incluso Job ignora, porque él no es consciente de la conversación que hay entre Dios y Satanás en estos primeros capítulos del libro. Sabemos que Satanás obtiene el permiso para probar a Job, de modo tal que se desarrolla en estos dos capítulos un drama extraordinario donde la historia destaca la pobreza, las plagas, la enfermedad que viene sobre la vida de este hombre justo, y esto obviamente para nosotros también es una injusticia, porque de hecho Dios mismo estaba diciéndole a Satanás que de la integridad de Job. Claro, lo que pasa es que Satanás, con su cinismo, se atreve a afirmar que Dios es indigno de ser amado por ser quien es. Es decir, lo que Satanás le está diciendo a Dios es, te ama porque le das. Y eso es lo que hacen los seres humanos. Si los bendices, te aman. Pero si no estás dispuestos a bendecirle, van a blasfemar en tu misma presencia. Y claro, de alguna manera, Satanás está diciéndole a Dios que él soborna a los seres humanos para que le teman, para que le amen o para que le obedezcan. Qué tremendo el argumento que el enemigo de nuestras almas utiliza delante de Dios. La segunda parte ya viene el debate sobre el sufrimiento.
Y del capítulo 3 al capítulo 31 vamos a encontrar los diálogos y hay un enfrentamiento entre teología y filosofía aquí. Job habla con los ojos puestos en sí mismo, maldice la vida, luego comienza una serie de acusaciones, la primera ronda, y los tres amigos se van turnando, ¿no? Son rondas que se repiten y donde vamos viendo que de alguna manera van subiendo de tono en sus acusaciones, pero a la vez también van perdiendo eficacia, ¿no? Entonces allí nos encontramos y tenéis allí la primera ronda, la segunda y la tercera. La primera va del 4 al 14, la segunda del 15 al 21, la tercera del 22 al 31 y tenéis allí las citas en las que participan cada uno de estos mal llamados amigos, ¿no? Porque en realidad no supieron serlo como hubiésemos esperado realmente, ¿no? Luego nos encontramos con la corrección en el sufrimiento y allí del versículo 32 al 41 nos encontramos con Eliú. Eliú es un personaje extraño, aparentemente tiene la mirada puesta en el Señor, se enfada con los tres amigos de Job, pretende de alguna manera enfatizar la soberanía de Dios con su propuesta. Él tiene cierta lógica y tal vez de los tres amigos es el que más se ajusta, diríamos así, a una perspectiva más o menos correcta. Lo que pasa en que en sus expresiones hay una actitud de orgullo juvenil que nos hace sentir algo incómodos. Y el silencio de Dios en relación a y la falta de respuesta del propio Job a los argumentos de este hombre, pues hace que todo lo que él aporte, algunas cosas tienen un destello de verdad y de brillantez, y hay otras que en realidad nos dejan con cierta perplejidad. Luego tenemos cómo Dios interviene y cuando Dios interviene hay revelación, el versículo 38 al 41. Y aquí es Dios el que habla y Job allí no encuentra explicaciones porque Dios en ningún momento le va a explicar la razón del sufrimiento. Simplemente le va a hacer ver que él es débil y pequeño para pretender juzgar las cosas que Dios permite. Y entonces nos encontramos así con la sumisión de Job bajo el sufrimiento, su confesión y arrepentimiento, y esto es algo que siempre nos maravilla. Finalmente viene la restauración después del sufrimiento y es un capítulo muy cortito. La ira de Dios se muestra contra los amigos de Job que tienen que acudir a Job, el que era pecador, el que habían acusado, al que habían, rebajado en todos los sentidos porque se inventaron pecados, le acusaron de cosas que no eran reales, porque en su matemática espiritual el pecador inmediatamente tenía que ser juzgado. Y si alguien sufría, pues eso era resultado de su pecado. Y como vemos, realmente Dios no está por esa opinión. Y finalmente, este último capítulo es otra vez historia, porque no solo se nos relata cómo Dios perdona a los amigos de Job que no habían hablado de él, de Dios correctamente, sino que además Dios restaura la vida de Job, le bendice y multiplica todo lo que tenía. Lo único que no se duplica o que no se multiplica son los 10 hijos. Él tenía 10 hijos antes y al final tiene 10 hijos. Y algunos preguntan, ¿pero por qué Dios no le dio 20? Bueno, sencillamente
porque los 10 hijos de Job para Dios estaban vivos, no se habían perdido. Job había eh, cumplido una función sacerdotal extraordinaria, cuidando la vida espiritual de su familia, y aunque eso no significa que estemos exentos de morir, porque la enfermedad, un accidente le puede pasar a cualquier persona, como les pasó a los 10 hijos de Job, luego el Señor le dio otros 10 hijos, es decir, le dio el doble de lo que tenía, así como el doble de todas sus posesiones y toda su riqueza. Vemos a Cristo en Job, obviamente su obra intercesora y salvadora, prefigurada en el clamor de Job por un mediador. Job está todo el tiempo pidiendo que él quiere presentarse delante de Dios, describe, habla de mi Redentor, y aunque es una cita en el libro de Job bastante difícil por el original en el que está escrito, y hay diversas opiniones en relación a esto, una cosa sí sobresale, y es que hay destellos de seguridad y de esperanza y de fe, al punto que en algún momento Job dice, aunque me mate, en él esperaré. Por lo tanto, es un ejemplo extraordinario. Bueno, tenemos que apurarnos un poquito porque si no, no vamos a ver. ¿Por qué es tan importante el libro de Job? Dentro de la literatura sapiensal, el libro explora la vida diaria, el sufrimiento humano y la falta de propósito que resulta de vivir apartado de Dios. Encontramos en su lenguaje antiguos procedimientos legales y lamentos en términos que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia. Para todo el que sufre, Job penetra el pensamiento y las emociones y nos acompaña en la lucha por entender la verdadera naturaleza de la justicia de Dios. La idea central nos lleva a una pregunta crucial. ¿Por qué a las buenas personas les suceden cosas malas? Y la respuesta realmente es que Dios permite el dolor. En realidad, el libro de Job trata sobre nuestra fe, nuestra fe. Y la pregunta no es, ¿dónde está Dios cuando el justo sufre? Sino que la pregunta es, ¿dónde está el justo cuando sufre? ¿Vale? No es dónde está Dios, sino dónde estamos nosotros cuando nos toca sufrir. Y la verdad que el libro es realmente extraordinario, a pesar de que a veces los amigos de Job, aún en medio de sus argumentos fallidos, también hablan cosas hermosas en algunos momentos acerca de Dios, y el contenido del libro realmente es extraordinario. Muy bien, seguimos adelante. Los salmos. Como veréis, hoy no he puesto las diapositivas de repaso porque pretendo avanzar un poquito más en todos estos libros que están en el corazón de nuestras Biblias. El libro de los Salmos. La tradición hebrea dio al libro de los Salmos el nombre de Teilim, que significa cantos de alabanza o simplemente alabanzas. En cambio, la traducción griega de los 70, que es la que le ha dado título a nuestras Biblias, le puso el título de Salmoi o Salterium, expresiones de las que se derivan nuestros términos salmos y salterio. La palabra griega para salmos designaba originariamente un poema para ser cantado al son de instrumentos de cuerda, y el salterium era precisamente uno de esos instrumentos. Pero estos significados fueron perdiéndose poco a poco, y ahora la palabra salterio suele emplearse como un sinónimo de libro de los salmos, mientras que el término salmo designa a cada uno de los poemas
que integran este precioso libro. Viendo los autores desde el punto de vista humano, uno puede identificar a un grupo de más de 7 compositores. 7 compositores. El rey David escribió por lo menos 75 de los 150 salmos. Atención a esto, porque muchas veces yo escucho a hablar de ciertos salmos y la gente asume que el autor del salmo es David, pero no todos los salmos fueron escritos por David. Por lo menos la mitad, 75 de los 150. Por lo tanto, fue realmente productivo y la mayoría se le atribuyen al dulce cantor de Israel. Luego tenemos los hijos de Coré, que son responsables de 10 salmos. Luego Asaf contribuyó con 12 salmos. Sabéis, los hijos de Coré eran responsables de la adoración, de la alabanza en el templo, lo mismo que la familia de Asaf. Y hay otros autores que incluyeron, por ejemplo, a Salomón. Hay salmos de Moisés, hay salmos de Emán, el salmo 88, y de Tam, el salmo 89. Los 48 salmos restantes permanecen siendo anónimos en lo que a su autor concierne, aunque se piensa que Esdras es autor de algunos de ellos. A mí me gusta pensar que el Salmo 119, por ejemplo, fue escrito por Esdras, un hombre que amaba la palabra de Dios, que manejaba la palabra de Dios y que enseñaba la palabra de Dios al pueblo. El rango de tiempo de los salmos se extiende de Moisés, alrededor de 1410, el Salmo 90, a la última parte del siglo VI o principios del siglo V, al periodo post-exílico, como por ejemplo el Salmo 126, por lo cual se cubre unos 900 años de historia judía. Los salmos están organizados en 5 libros o colecciones que probablemente fueron recopilados de forma gradual a medida que la adoración colectiva se fue desarrollando junto con la liturgia del templo. Es posible que ya en la época de Esdras los libros del Salterio estuvieran organizados en su forma final. Es llamativo, yo tengo muchos comentarios y me gusta consultar, y hay muchos autores y gente erudita en el conocimiento de los idiomas originales que atribuyen muchos de los salmos a este periodo posexílico, combinándolo con las situaciones que el pueblo de Israel vivió mientras estuvo exiliado en Babilonia y luego también al regreso cuando recompusieron la vida espiritual, levantando el altar, levantando el templo, levantando los muros, como vimos la semana pasada con las historias de Esdras, Nehemías y Esther. Bien, el cuadro, el bosquejo para Salmos. Nos encontramos con el primero de los 5 libros, porque son 5 libros combinados en uno. 41 salmos, donde sobre todo el tema de la humanidad, de nuestra debilidad, de nuestra dependencia de Dios, el salmista buscando a Dios, experimentando en el Señor su fortaleza, su cuidado, torre fuerte, castillo, buscando a Dios en oración, etcétera, etcétera. De alguna manera, y claro, hay una analogía o un paralelismo. Hay a muchos que les encanta decir que estos 41 salmos de alguna manera están conectados, diríamos así, con toda la historia que tenemos en el libro de Génesis. Como hemos dicho, al hablar de la humanidad, parece haber un contenido muy personal, y la doxología de este salmo, de estos salmos, está allí en el Salmo 41:13, donde acaba diciendo: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Luego tenemos al segundo de los libros, que va
del Salmo 42 al 72, son 31 salmos, y aquí nos vamos a encontrar con el tema de la liberación. Por eso lo conectamos con el libro de Éxodo. De alguna manera es un ambiente, diríamos, más devocional en la temática que vamos a encontrar en estos salmos. Y el Salmo 72, versículos 18 y 19, también termina con esa doxología, podríamos decir así: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Luego, el tercero de los libros son otros 17 salmos, y conectado con Levítico parece tener una dinámica más litúrgica y también contenido histórico. El Salmo 89 y el versículo 52 es el que cierra, donde encontramos otra vez: bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. El cuarto de los libros son otros 17 salmos, donde encontramos el reinado de Dios, y de alguna manera el ambiente, podríamos decir, es una temática más general. La relacionamos con la historia de Números, porque precisamente Números también es el relato del peregrinaje por el desierto. Y allí el Salmo 106 y el versículo 48 también es una bonita doxología. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo: amén, aleluya. Y finalmente el quinto libro es los 44 últimos salmos, donde aquí va a destacar la palabra de Dios. Y claro, el libro de Deuteronomio es un libro donde se realza la palabra de Dios. Recordad que Deuteronomio está llamando al pueblo de Israel a la enseñanza, a comunicar la palabra a los hijos, a repetirla estando por el camino. No te olvides, no te olvides, acuérdate, acuérdate, acuérdate los mandamientos. Y el libro de Deuteronomio vuelve a presentar los 10 mandamientos, y hay una serie de sermones que da Moisés al pueblo, sabiendo que su tiempo ya terminaba. Por lo tanto, el ambiente es más profético, y finalmente todo el Salmo 150 parece una doxología de adoración y gratitud. A Cristo en los salmos lo vemos que se lo espera, se lo presenta, se lo profetiza en imágenes tales como el Rey venidero, el Redentor, el Pastor amoroso y el justo que sufre. Los salmos, ya sabéis, mesiánicos, los salmos del Rey, los salmos 22, 23 y 24, son salmos que conocemos, que muchas veces nos hemos detenido para meditar en ellos, y se propone como versículo clave el Salmo 19:14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Precisamente los salmos llevan ese ambiente de devocional, de meditación, de recogimiento, lo que nos gusta hacer muchas veces: irnos a solas, leer un salmo, o estamos en un hospital, o estamos en nuestra casa en un momento difícil, y vamos a los salmos, buscamos en los salmos consuelo, aliento y esperanza. Y a Jesús le vamos a encontrar diseminado en tantos y tantos lugares de estos salmos maravillosos. Entonces, estos salmos recorren desde los días de Moisés hasta los días de Esdras en el 444 a.C. ¿Por qué es importante el libro de los Salmos?
Bueno, los distintos tipos de salmos comunicaban diversos sentimientos y pensamientos en cuanto a lo que el salmista experimentaba. Los salmos fueron de lamento, fueron escritos para proclamar a Dios para clamar a Dios por rescate en circunstancias difíciles. Es muy interesante ver cómo se pueden bosquejar salmos de lamento, salmos de sabiduría, salmos proféticos, salmos mesiánicos y salmos de lamento. Los salmos de alabanza, también llamados himnos, expresaban admiración a Dios. Hay salmos de agradecimiento, por lo general reflejaban gratitud por liberación personal o la provisión de Dios. Luego están los salmos del peregrino que se cantaban durante los peregrinajes a Jerusalén en los 3 festivales anuales. Sabéis que el pueblo de Israel tenía que peregrinar a Jerusalén al templo 3 veces al año. Otros tipos de salmos se los refiere hoy en día como salmos de sabiduría, salmos reales que tienen que ver con la realeza del rey de Israel o el Mesías, salmos de victoria, salmos imprecatorios que apelan a que Dios castigue a sus enemigos y a los enemigos de su pueblo, y cánticos de Sión. El libro de Salmos incluye términos hebreos únicos. La palabra Sela, que se traduce en la nueva traducción viviente como interludio, se encuentra 71 veces a lo largo de los salmos y es muy probablemente una anotación musical agregada por los líderes de alabanza después de que los israelitas incorporaban un salmo particular a la adoración pública. Los eruditos no conocen el significado de másquil, que se encuentra en el título de 13 salmos, aunque puede ser un término musical o literario. En ocasiones un salmo aparece con instrucciones para el líder de cantos y la idea principal evoca la acción a través de toda la gama de emociones humanas que iluminan la grandeza de Dios, afirman su fidelidad para con su pueblo, aún en los tiempos más difíciles, y encuentran la centralidad absoluta de la palabra de Dios. Él guía amorosamente y los suyos responden con alabanza y adoración. Quiero deciros que hay algunos salmos que a veces nos parecen muy difíciles, ¿no? Especialmente los salmos de lamento, y hay salmos imprecatorios, ¿no? Donde se le pide a Dios que mate, que haga daño. Dichoso el que tomare sus niños y los estrellare contra la peña. Eso nos parece algo anticristiano, ¿no? Algo completamente ajeno al sentir de Jesús, que decía que teníamos que poner la otra mejilla. Pero en esto tenemos que entender una cosa. El salmista está abriendo su corazón delante de Dios. Y no significa que él vaya a tomar esos niños y los vaya a estrellar contra la peña. Es tanto el dolor, es tanto el daño que le han hecho. Los enemigos le han torturado, le han hecho tanto daño, que entonces el salmista le pide a Dios, no lo va a hacer él, pero su dolor se lo expresa a Dios. Y yo estoy seguro que antes o después en la vida cristiana todos tenemos que vivir por una experiencia parecida. Vamos a ser traicionados, vamos a experimentar heridas injustas, maltrato, crítica y murmuración. Pero nuestro dolor y nuestra venganza nunca la tenemos que dirigir a las personas. La tenemos que derramar en la presencia de Dios. Y a Dios no le podemos ir con una careta. Si yo estoy indignado, estoy enojado, estoy molesto, hago lo que hace el salmista. Le digo, Señor, mira esta persona, me ha hecho tal cosa, mira cuánto me he herido, mira cómo he herido a seres queridos, cómo está dañando a otras personas y me está dañando a mí o está dañando a la iglesia. Señor, interviene, por favor. Corta a esta persona, frena a esta persona, detén el daño que esta persona. Pero se lo pido a Dios. No cojo el garrote
y le parto la cabeza, porque eso no lo tengo que hacer. Y esa es la actitud de los salmistas. Si yo no puedo ir y decirle a Dios lo que siento, entonces, ¿qué hago? A Dios no lo puedo engañar. Yo no le puedo ir a decir, Señor, por favor. Es cierto que el Señor me enseñó a orar por los enemigos, pero hay momentos donde yo no puedo orar por los enemigos y se lo tengo que decir al Señor. Mira, Señor, mira, no puedo hoy pedirte por esta persona. Va a llegar el momento en que voy a poder orar por ella, pero ahora no. Señor, me duele, estoy roto. Este es mi sentir. Ayúdame, Señor, a transformar esta emoción. Ayúdame a experimentar misericordia. Ayúdame a no dejar que la raíz de amargura se enraíce en mi corazón y en mi vida. Bien, tenemos que avanzar, hermanos. El libro de Proverbios, precioso libro y muy difícil de bosquejar, pero lo intentaremos. El libro de Proverbios reúne varias colecciones de refranes, poemas y otras sentencias sapiensales provenientes del antiguo Israel. El libro en su conjunto ha sido atribuido a Salomón, el hijo y sucesor de David en el trono de Jerusalén, y lo tenemos ya en el capítulo 1 y el versículo primero, ¿no? Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Este rey fue célebre por su sabiduría y esto está relatado en Primero de Reyes 4. Él escribe 3.000 proverbios y 1.005 poemas. Sin embargo, el lector advierte inmediato que la composición del libro es más compleja de lo que podría parecer a primera vista. El capítulo 10, en efecto, trae un nuevo encabezamiento y lo mismo sucede en el capítulo 22, en el 24, en el 25, en el 30 y en el 31. Además, entre los autores y recopiladores de proverbios y dichos sapensales no se menciona solamente al rey Salomón, sino a otros sabios como Agur, Lemuel y los escribas, a los que trabajaban para Ezequías, el rey de Judá. Entre estas colecciones hay algunas diferencias. La primera, por ejemplo, es bastante uniforme en lo que respecta a forma y contenido, de manera que resulta fácilmente legible. En las otras colecciones, por el contrario, los refranes se van sucediendo sin un orden lógico y perceptible y así aparecen uno tras otro dichos y proverbios relacionados con temas completamente diferentes, con temas y asuntos muy diversos. El libro de Proverbios representa en lo esencial un tipo de sabiduría común a todos los pueblos. Desde los comienzos de la historia, los hombres han tratado de encontrar en la innumerable variedad de los acontecimientos y asuntos humanos un cierto orden y regularidad con el fin de saber qué actitud tomar y cómo comportarse frente a las contingencias de la vida. La sabiduría consiste entonces en observar cuidadosamente lo que acontece en el mundo, en sumar otras experiencias a la propia y en hallar, tras el aparente desorden de los hechos humanos, esas normas y regularidades siempre repetidas que es provechoso, incluso indispensable conocer para tener éxito en la vida. Toda experiencia reconocida como válida queda luego expresada en una sentencia breve que impresiona por su agudeza y acierto y que puede por eso mismo retenerse fácilmente en la memoria. De este modo, cada máxima o sentencia sapiensal se convierte en una especie de señal que permite evitar un peligro o encontrar el camino recto en circunstancias particularmente difíciles. Yo tengo una definición escrita aquí en una de mis Biblias que dice, libro de Proverbios, pro significa en lugar de, y verbio significa palabras. Por lo tanto, Proverbios significa en lugar de muchas palabras. Y eso es precisamente la cualidad de los proverbios. Son cortitos, son definiciones muy concretas, pero que tienen un contenido muy, pero muy amplio. Muy bien, vamos a bosquejarlo, por supuesto, de una manera
muy general. Prólogo a la vida sabia. Desde el capítulo 1 al 9, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Eh, Aquí el énfasis es sabiduría, especialmente para los jóvenes. Se nos presenta el temor del Señor como la base del verdadero conocimiento y es muy interesante la forma en la que comienza. Yo tengo en mi Biblia aquí un montón de notas en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Hay una riqueza extraordinaria aquí. Luego, la segunda parte, principios para una vida sabia. El temor del Señor enseña sabiduría, la humildad precede a la honra. Primero, humildes. La honra vendrá, no la tengo que buscar. La humildad precisamente es la que trae. Luego tenemos la personificación de la vida sabia. El encanto es engañoso, la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Aquí estamos centrados en la última parte, el último capítulo y del versículo 10 al 31. Por tanto, si el énfasis en la primera parte, la sabiduría, especialmente para los jóvenes, vamos a escuchar una y otra vez, hijo mío, si recibieres mis palabras, oye, hijo mío, oíd hijos. Todo esto aparece muchas veces en esta primera parte, en estos primeros 9 capítulos. Luego después ya comienza ya no tanto a ser llamados al Hijo, sino a dar un montón de sabiduría amplia y general como encontramos en nuestro bosquejo, una sabiduría para todos. Así que en la estructura entonces hay temas y afirmaciones, personas y problemas, consejo y corrección. El versículo clave se le señala acá como Proverbios capítulo 9 y verso 10, donde dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo. Esa es la inteligencia. Esto nos recuerda Jeremías 23, ¿no? No se alaba el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Mas alabes en esto el que me hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor. Cristo se encarna en la sabiduría. Primera Corintios nos dirá que es sabiduría de Dios y Cristo es la misma sabiduría y están escondidos en él todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, dirá luego la carta a los colosenses. ¿Por qué es tan importante el libro de Proverbios? Proverbios logra algo que ningún otro libro hace. Ofrece numerosas instrucciones breves como para vivir una vida sabia en la tierra. En tanto que otros libros articulan verdades teológicas complejas, cuentan narraciones largas de triunfo y fracaso o comunican predicción profética al pueblo desobediente, Proverbios se enfoca en instruir al pueblo en el camino de la sabiduría. Los escritores y editores del libro reconocían que existen diversas circunstancias en la vida de las personas, por lo que dieron principios ampliamente aplicables en lugar de instrucciones de uso específico y limitado. La idea central del libro se expresa en 1.7, el temor del Señor, y se refiere a una postura de reverencia, adoración y respeto que debemos tener hacia Dios. Significa vivir nuestras vidas a la luz de lo que sabemos de Él, teniéndolo en la más alta estima y dependiendo de Él con toda confianza. Solo entonces descubriremos el conocimiento y la verdadera sabiduría. Una manera dinámica y útil de estudiar el libro de Proverbios es hacerlo por temas. Es hacerlo por temas. Y si buscáis vas a encontrar comentarios y gente que propone, por ejemplo, la educación de los hijos, consejos para el matrimonio, consejos para el trabajo, consejos para la moralidad y así, ¿no es cierto? Vamos a encontrar muchísimas cosas. El libro de Proverbios es muy, muy amplio
y realmente hacer un estudio de proverbios, por ejemplo, sobre la misericordia, sobre la verdad, sobre la ira, sobre la mujer sabia, sobre el hombre sabio, en fin, hay cientos de temas desplegados en este libro. El sufrimiento también está presente, el dolor del corazón, el corazón entendido, en fin, hay la lengua, el tema de la lengua es un tema que abunda muchísimo, ¿no? Cómo usamos nuestra lengua, así que realmente es un tesoro inagotable este precioso libro de Proverbios. Otro libro interesante para mirar, el libro de Eclesiastés. El perfil autobiográfico del escritor del libro apunta también a Salomón y la evidencia abunda. El título encaja con Salomón, hijo de David, rey de Jerusalén y rey sobre Israel en Jerusalén en el capítulo 1, versículo 12. Luego la odisea moral del autor relata la vida de Salomón. Si Salomón comienza bien, pero claro, su corazón se desvía. Y el papel de uno que enseñó sabiduría al pueblo y escribió muchos proverbios corresponde a su vida. Todo esto apunta a Salomón, el hijo de David, como el autor de este libro extraordinario, pero que no siempre sabemos comprender. Una vez que Salomón es aceptado como el autor, la fecha y ocasión se vuelven claras. Salomón lo escribió probablemente en sus últimos años, no más tarde del 931, primordialmente para advertir a los jóvenes de su reino, pero obviamente sin omitir a otros. Él les advirtió que evitaran caminar en la vida por el camino de la sabiduría humana. Él los exhortó a vivir por la sabiduría revelada de Dios. Lo expresa claramente en el capítulo 12. El título en español Eclesiastés viene de las traducciones griega y latina del libro de Salomón. La 70 usó el término griego eclesiastés para su título, que quiere decir predicador, derivado de la palabra eclesia, que se traduce como asamblea o congregación en el Nuevo Testamento. El título tanto de la versión griega como de la latina deriva del título hebreo Coelet, que quiere decir uno que llama o congrega al pueblo. Y claro, se refiere al que se dirige a la asamblea, aquí que es el predicador. Capítulo 1, capítulo 2, 7, 27, 12, el predicador es mencionado varias veces. Junto con Ruth, Cantar de los Cantares, Esther y Lamentaciones, Eclesiastés es parte de los libros del Antiguo Testamento del Megdot o los 5 rollos. Más adelante los rabinos leían estos libros en la sinagoga en 5 ocasiones especiales durante el año. Eclesiastés se leía en Pentecostés. Sin embargo, más que un discurso pronunciado ante una asamblea, el libro se parece a un diálogo del autor consigo mismo. En ese espacio de debate interior, él suele contraponer realidades opuestas, tales como la vida y la muerte, la sabiduría y la necedad, la riqueza y la indigencia, el despotismo y la absoluta falta de poder. Lo que más se acentúa en esta contraposición es el aspecto negativo de la realidad, pero nunca se llega hasta el extremo de negar totalmente lo que la vida tiene de positivo. Así Eclesiastés reconoce que en cada ámbito de la existencia y de la experiencia humana, en el trabajo, el placer, la familia, la propiedad, la sabiduría, hay muchos aspectos de suma importancia. Y sin embargo, todas estas cosas tienen un valor relativo, ya que ninguna de ellas y ni siquiera todas juntas son capaces de colmar por completo los anhelos más profundos del corazón humano. El libro de Eclesiastés es apasionante. Básicamente va a describir la sabiduría debajo del sol o la sabiduría de arriba del sol. Claro, debajo del sol es la sabiduría humana y
la respuesta que pretende encontrar a eh, las situaciones de la vida. Por eso, cuando uno lee, parece que hay mucho fatalismo, mucha frustración y mucha fatiga, mucho afán en Eclesiastés, pero hay destellos de la sabiduría divina en todo lo que nos dice. En cuanto al bosquejo, tenemos una introducción. El escritor presenta el tema, hace preguntas, da ilustraciones en la esfera de la naturaleza. Luego hay investigación y descubrimientos en búsquedas personales, el conocimiento, placer, posesiones, locura, insensatez, trabajo, poder, riqueza. O sea, él lo confiesa cómo se entrega a todas estas cosas y las conclusiones a las que llega sin la ayuda de Dios. Por eso, aquí concluimos que no podemos descubrir lo que es bueno sin la revelación de Dios, no podemos saber lo que vendrá después. Necesitamos a Dios. Por lo tanto, aquí hay un ambiente de filosofía, de materialismo, de fatalismo y también de relaciones. Luego, entre el capítulo 11 y 12, tenemos una amonestación allí, especialmente para los jóvenes. Hay un cuadro de la vejez en una forma bastante poética, una admisión final y luego una conclusión, el final de la búsqueda, que es: teme a Dios, obedécelo, algún día vas a tener que rendir cuenta. Y en este sentido podemos decir que es la parte más teológica, diríamos, de este libro extraordinario. Como vemos, es un estilo proverbial, personal, poético. Lo vacío de la vida, aparte de Dios, queda reflejado precisamente en estos versículos claves y luego en el llamado que hace a los jóvenes a tener en cuenta al Señor. Cristo, pues, que ofrece vida abundante. ¿Vale? Es un poco lo que encontramos de la persona del Señor reflejado en la sabiduría del libro de Eclesiastés. Rápidamente, ¿por qué es importante el libro de Eclesiastés? Porque presenta una visión de la vida desde una perspectiva completamente humana, debajo del sol. Pero en ocasiones reconoce lo que hay más allá del sol, que es el gobierno y reinado de Dios en el mundo. Y entonces nos propone discernir el propósito y el significado de la vida a pesar del dolor y la inestabilidad que enfrentamos aferrándonos a la esperanza en Dios. La idea principal es que sin Dios la vida no tiene sentido. Dios siempre está presente, aun cuando la injusticia y la incertidumbre nos amenacen. Es un libro realmente extraordinario. A veces no se predica mucho sobre él porque tiene cosas algo difíciles a veces de comprender o de aceptar. Claro, desde la perspectiva que hoy tenemos al tener a Cristo, al Espíritu Santo y la revelación del Nuevo Testamento. Muy bien, vamos entonces ya para concluir hoy al Cantar de los Cantares. Vamos a tomar unos minutitos más, si me permitís. El Cantar de los Cantares es la traducción literal de un hebraísmo que significa propiamente el más bello de los cantares, o el canto por excelencia. En los poemas que integran el libro, dos jóvenes enamorados no cesan de manifestarse sus mutuos y apasionados sentimientos. Por eso, esos poemas no están redactados en un sencillo lenguaje popular, sino en el más elevado estilo poético y con una deslumbrante profesión de imágenes y metáforas. Así la viña, la fuente y el jardín simbolizan a la joven, los frutos, las flores, el vino, la leche y la miel son recursos poéticos que describen la belleza de los enamorados o las delicias y alegrías del amor. De este modo encuentran su expresión en el lenguaje de la más depurada poesía lírica, los efectos y sentimientos más diversos, angustia por la ausencia de la persona amada, felicidad en el momento del encuentro y sobre todo deseos de entrega
recíproca y de mutua posesión. Desde el primer poema hasta el último, este libro es un cántico al amor del hombre y la mujer, tanto entre los rebaños de los pastores como en las calles de la ciudad, en los jardines, los viñedos, los campos y las casas. El amor es el impulso irresistible que inspira las palabras de los enamorados y determina sus acciones. Y no es solo el varón el que toma las iniciativas, sino que también la joven manifiesta abiertamente sus deseos y hace oír su voz. Corre, amado mío, dame un beso de tus labios, llévame pronto contigo. La transparencia del lenguaje empleado en el cantar deja pocas dudas acerca del sentido y la finalidad de estos cantos al amor humano. Sin embargo, la interpretación literal ha sido rechazada muchas veces, tanto por intérpretes judíos como cristianos. La razón aducida para fundamentar este rechazo es que en un libro sagrado como la Biblia no habría lugar para un conjunto de cantos profanos dedicados exclusivamente a celebrar las excelencias del amor entre el hombre y la mujer. Esta objeción ha condicionado durante siglos la interpretación del Cantar de los Cantares, pero es suficiente una simple observación para poner de manifiesto la inconsistencia de ese argumento, porque basta con recorrer las primeras páginas de la Biblia para descubrir que el amor y la sexualidad, además de ser un don de Dios, desempeñan un papel fundamental en la realización del plan divino sobre la creación. Según el primer capítulo del Génesis, la humanidad creada a la imagen de Dios tiene como una de sus características esenciales la división y la complementariedad de los sexos. Y de acuerdo con el relato de Génesis 2, cuando Adán despierta de su sueño y encuentra por primera vez la mujer, descubre esta ayuda perfecta que no había hallado en ninguna otra criatura. Esta sí que es mi propia carne y mis propios huesos. Por lo tanto, no es nada aventurado afirmar que el Cantar de los Cantares es una expansión y un desarrollo del primer canto de amor nacido en los albores de la creación. Porque es el cuadro y bosquejo. Primeramente el cortejo. La novia medita en su amado. Hay algunos argumentos con quién realmente es la novia. Si era la tsunamita, si hay aquí de pronto una tercera persona que interviene. En fin, las opiniones son muy diversas, pero básicamente nos centramos en esta idea. El novio le habla tiernamente a la novia y entre los capítulos 3 al 5, el novio como amante, se consuma la boda. Luego tenemos la etapa de un matrimonio que madura, ¿vale? Primero el cortejo, luego de 3 al 5 la boda y finalmente de 5 al 8 la madurez del matrimonio. Ahí hay los altos y bajos que pueden haber en una relación matrimonial. Tristemente el mundo no suele entender esto. Por eso se divorcian. Se acabó el amor. Y hay a veces crisis que vienen en la vida de los matrimonios y es perfectamente normal. La luna de miel tiene un tiempo, es un momento, pero la vida nos va trayendo otras situaciones que tenemos que saber y las cosas no son igual que cuando éramos muy jovencitos o cuando empezamos la relación, incluso sexual, con ese atractivo, con esa dinámica, con ese entusiasmo. La vida nos va cambiando, vamos envejeciendo y tenemos que tener sabiduría en todo esto. Entonces, vamos a destacar aquí la actitud de ambos, de la esposa, del esposo, como amantes que declaran un sello permanente en su amor. El gozo e intimidad del amor dentro de una relación matrimonial comprometida. El capítulo 8, verso 7 sería el texto clave que refleja Cristo está anticipado aquí en la relación que Cristo tiene como novio
con su iglesia, ¿eh? Ahí me he puesto sí, con su iglesia. Y si bien es una relación magnífica, pues Cantar de los Cantares no habla de la iglesia, ¿vale? Seamos sinceros, tenemos que entender la palabra como es. Habla de una relación matrimonial, reflejada sí en el amor perfecto de Cristo por su novia, imperfecta todavía, pero que se presentará a sí misma de una manera preciosa, pura y sin mancha en aquel día. ¿Por qué es importante el Cantar de los Cantares? En contraste a los dos temas distorsionados de abstinencia ascética y perversión por lascivia fuera del matrimonio, el antiguo cantar de amor de Salomón exalta la pureza de afecto y romance matrimonial. Es un paralelo de otros pasajes de las Escrituras que proveen un relato del plan de Dios para el matrimonio y los enriquece, ya que incluyen la belleza y la santidad de la intimidad sexual entre marido y mujer. La idea principal es la santidad de la unión física y espiritual que se establece en el matrimonio, descrita en un lenguaje poético que se halla entre lo más espléndido de la Biblia. Nos anima al amor duradero, resaltando lo bueno del matrimonio y de nuestra relación con Cristo. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Las muchas aguas no lo podrán apagar. Que esa sea la experiencia de todos aquellos que me escucháis y que estáis viviendo una relación matrimonial, disfrutando la bendición de lo que Dios nos ha regalado en pureza y santidad. Maravillosa bendición que tenemos al ser hijos de Dios. Padre, gracias por estos preciosos libros de la Biblia, que los podamos leer, amar y encontrar en ellos la tremenda bendición que tienen para cada uno de nosotros. Te damos la gloria y el honor en esta noche, orando agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final. Que el Señor os bendiga y si Dios mediante el próximo lunes nos volvemos a encontrar. Adiós. Muchas Muchas bendiciones, que Dios le gracias. bendiga.